Y el primer gabinete ministerial de la era del presidente de Perú, Pedro Castillo, juramentó el cargo en el Gran Teatro Nacional en San Borja. El grupo tiene un marcado perfil político dominado por sectores de izquierda y con solamente 2 mujeres. Analizamos este tema con Carlos Escafia, analista internacional, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y gerente de Imaginación Perú. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes y muchas gracias nuevamente por este contacto con Mundo Plus. ¿Cómo estás? Hola Florencia, ¿cómo estás tú? Gusto saludarte. Igualmente, Carlos. Bueno, primero te quería preguntar, ¿qué te parece este nuevo gabinete de Pedro Castillo? Mira, un gabinete, hay que decirlo, la verdad que no contribuye a menguar la incertidumbre que aún vive Perú, incertidumbre que le pasa la cuenta, no solamente a la economía, en donde vemos que el dólar ya pasó la barrera de los 4 soles, hoy la moneda americana se transaba en 4,06 y la bolsa de valores de Lima se desplomó en 5 puntos, sumado además, Florencia, a la sensación de preocupación que se ven en las calles con el nombramiento de el premier del señor Guido Bellido, que ejercía como de hecho es congresista actual de este Parlamento, ejercía como secretario general de Perú Libre, del partido oficialista en Cusco, pero la principal preocupación que radica en él es que enfrenta una investigación por apología al terrorismo, una investigación reciente. Entonces, a pesar de que el presidente Castillo, yo te lo decía en la anterior entrevista, ingresa con un discurso de moderación, de consenso, con foco en lo económico y también muy mesurado en cuanto a completar esta promesa de campaña de llevar a Perú a una asamblea constituyente. La señal de ayer, hay que decirlo, no necesariamente ha sido la mejor y genera nuevamente, como te vuelvo a decir, este espacio de incertidumbre innecesario, ¿no? Toda vez que está recién en sus primeros días, tienes el COVID que no da tregua, acaba de ocurrir un sismo importante que ha dejado 35 fallecidos en Piura, al norte del Perú, de 6 grados, súmale ahora el nombramiento del señor Guido Bellido, y anoche fue la cereza que se le puso a este pastel. Se había dicho que alrededor de las 20-30 horas asumía el gabinete de Bellido, es decir, todos los ministros que integraban. Fíjate que pasaron las 8:30 y fueron pasando las horas, y al promediar las 23 horas recién comenzó la juramentación, con 2 ausencias gravitantes muy importantes. Y esas ausencias son que el Perú hasta el día de hoy no tiene ministro de Economía y Finanzas, Haciendas para efectos nuestros, además de ministro de Justicia. Se especula que las personas que estaban de alguna forma listas para asumir estos encargos y que habían ejercido vocería, entre ellas el profesor Pedro Franque, te vuelvo a decir, esta es una especulación, es un rumor que ronda, que se habrían sentido incómodas con la figura de Guido Bellido, es decir, del premier, y es por eso que habrían preferido dar un paso al costado. En este minuto, hay que decirlo, se busca ministro de Economía y Finanzas y se busca ministro de Justicia. Vuelvo a decirte, nada bien, sobre todo bajo las actuales condiciones que el Perú enfrenta y los impactos que tú estás generando. Claro, en ese sentido tú mencionaste, Carlos, un punto clave, creo que es que todavía no se tenga nombre de los ministros de Justicia y de Economía. Me quiero detener principalmente en el de Economía, considerando los enormes y potentes anuncios que realizó Castillo durante su discurso inaugural respecto al ACE, que no iba a estatizar la economía. Pedro Franque, él era mucho más moderado y se alejaba un poco más también del discurso, podríamos decir, un poco más estatizador que tuvo, si bien Pedro Castillo al inicio de su campaña. Y quizás por eso tampoco fue electo, o es simplemente porque no se llevaba muy bien respecto a la posible administración, o cómo se podría hacer alianza precisamente con la figura que vamos a conversar también, que es Guido Bellido. Sí, mira, yo creo que claramente el profesor Pedro Franque fue bastante mesurado en lo que sería el comenzar a aterrizar los planteamientos iniciales que tenía el plan de gobierno de Perú Libre, y lo que hizo fue generar espacios de diálogo, generó espacios de confianza con bancos internacionales, con los inversores. Entendía muy bien lo que significaba para el Perú estar inserto y haber ganado con mucho esfuerzo un espacio en el escenario internacional. Es altamente probable, sin lugar a dudas, que esto no fue del agrado
de la dirigencia de Perú Libre y en algún minuto lo calificaron de Chicago Boys. El profesor Pedro Franque, la postura que él tiene es lo menos cercano a un Chicago Boys. Pero yo creo que su postura generó probablemente incomodidad, pero la gota que derramó finalmente el vaso fue la decisión de colocar a Guido Bellido como primer ministro. Y en ese sentido, Carlos, bueno, es un mensaje sumamente potente por parte de la administración de Pedro Castillo, considerando que estamos hablando de una persona que por un lado defendió a militantes del Sendero Luminoso y por el otro lado asegura que en Cuba existe una democracia en cuanto a las elecciones. Sí, por supuesto, efectivamente, ¿no? Pero lo principal y lo que le queda en la retina finalmente al ciudadano de a pie, al ciudadano, al peruano del Ande, al peruano que te dice que gracias a Castillo fue visibilizado, es la acusación que tiene de apología al terrorismo, y que finalmente, claro, eso finalmente es lo que queda, ¿no? Y por otro lado, el cómo, ¿no? La señora Juanita en Perú te pregunta el cómo. ¿Qué quiere la señora Juanita? ¿Quiere salud? ¿Quiere pensión? Quiere trabajo, quiere finalmente tener liquidez, no quiere vivir en una incertidumbre. Súmale eso, te decía al inicio de este diálogo, el sismo ocurrido hoy en Piura de 6 grados. Entonces, pareciera ser que en este minuto todo ronda en tratar de, como sea, finalmente hacer funcionar este gabinete que se encuentra incompleto y por otro lado, pues no ayuda a disipar los temores iniciales, ¿no? Temores como por ejemplo lo que se había dicho inicialmente vinculado a estatizar la economía, el tema de predictibilidad, que si bien es cierto quedaba claro en el discurso y se esperaba en la cartera de Economía y Finanzas una figura ad hoc, hoy todo eso queda en el aire. Y eso, por eso te decía que comenzamos a generar nuevamente esta sensación de incertidumbre innecesaria, te vuelvo a decir. Claro. Este es un revés que vive la administración de Castillo, Es un revés importante, no es menor. Claro, y en ese sentido, Carlos, Perú viene de una inestabilidad política. Con estos anuncios y con este nuevo gabinete se suma que esa inestabilidad se va a mantener. ¿Podríamos pensar quizás o intuir que posiblemente Pedro Castillo corra finalmente la misma suerte que los últimos mandatarios en Perú, es decir, no terminar el gobierno? Considerando también que el Congreso no tiene la mayoría porque ahora es de derecha. Mira, Florencia, esto es un Congreso de centro, vinculado a la derecha sin duda, y el hecho de ayer, el hecho de colocar a don Guido Bellido de primer ministro, es interpretado por los peruanos como una provocación innecesaria. Allá un Congreso fragmentado. Nuevamente, o sea, nuevamente Perú se enfrenta a la típica confrontación innecesaria entre Ejecutiva y Legislativa. ¿Qué podría pasar? Podría pasar que este Congreso le niegue la confianza al gabinete Bellido. Si le niega la confianza, van a tener que nombrar otro primer ministro y en consecuencia un gabinete completo. Pero ¿qué ocurre, Florencia, si se le niega la confianza 2 veces al gabinete? El presidente de la República, en uso de sus atribuciones, puede disolver el Parlamento, lo que hizo Martín Vizcarra. Lo que ya ocurrió, claro. Exactamente. Ojalá me equivoque, ojalá que no sea tan maquiavélico el análisis, pero si así fuera, sería perjudicial. Perjudicial, sobre todo para un bicentenario que llega, donde existe muchísima expectativa, un Perú que ha venido creciendo con 5% promedio, con una impecable tasa de inflación, y claro, llegaba Castillo y comenzaba a visibilizar a peruanos del agro, del Ande. Hoy eso la verdad que se ve opacado y vuelvo a decirte, ¿no? La incertidumbre, tú la sientes en la calle. Hay temor, la gente comienza a retirar las platas de los bancos, están llevándose ahorros al exterior, la gente comienza a depositar sus pequeños ahorros, por ejemplo, en Ecuador. Innecesaria toda esta situación que se genera y pareciera ser que no se entiende. No ayuda, sin lugar a dudas. Claro. Bien, Carlos Scafi, muchas gracias por esta interesante conversación. Que estés muy bien y muy buenas tardes y gracias por este contacto con Mundo Plus. Que con mucho gusto, un agrado. Adiós. Chao, que estés bien. Chao, chao. Bien, ya al regreso.